En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las calles de tierra se mezclan con el aroma del copal y las tortillas recién hechas, se alzaba una iglesia que había visto pasar más de 100 años de historia. Sus muros de adobe, agrietados por el tiempo, guardaban los secretos de generaciones enteras que habían buscado consuelo bajo su techo. Pero ahora, la pequeña iglesia de San Miguel parecía olvidada, con bancos vacíos y un altar que gritaba por atención. José Luis Ramírez, un albañil de 48 años con manos curtidas por décadas de trabajo honesto, no podía soportar ver el estado del altar principal. Cada domingo, cuando se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, su corazón se llenaba de tristeza al contemplar las piedras sueltas, la argamasa desmoronada y los adornos que habían perdido su brillo. Para él, aquel altar no era solo un mueble religioso, era el corazón mismo de su fe. El altar de mármol blanco, que una vez había sido el orgullo de la comunidad, ahora mostraba grietas profundas que parecían lágrimas petrificadas. Las velas se tambaleaban en candelabros oxidados y la base donde reposaba la imagen de la Virgen había comenzado a ceder. José Luis sabía que si no actuaba pronto, el deterioro sería irreversible. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe merecía un trono digno de su grandeza. Una mañana de octubre, después de una noche de oración intensa, José Luis tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo el pueblo. Con sus propias manos y sus escasos ahorros, comenzaría la restauración del altar. No esperaría permisos ni donaciones. Su fe sería su única guía y su devoción, su única recompensa. Los primeros días fueron duros. José Luis llegaba al amanecer, antes de que el pueblo despertara, y trabajaba hasta que el sol se ocultaba detrás de las montañas. Sus herramientas resonaban en el silencio de la iglesia vacía, creando una sinfonía de martillazos y cinceles que parecía una oración en sí misma. Cada piedra que removía, cada grieta que reparaba, era un acto de amor hacia la Virgen que había acompañado su vida desde la infancia. El padre Mateo Herrera, un sacerdote de 65 años cuya sabiduría había sido forjada en décadas de servicio, observaba el trabajo de José Luis con una mezcla de admiración y preocupación. Conocía la fe inquebrantable del albañil, pero también sabía que la restauración requería más recursos de los que un hombre humilde podía ofrecer. Sin embargo, algo en la determinación de José Luis le recordaba las palabras del Evangelio: la fe mueve montañas. Pero lo que José Luis no imaginaba era que, por tras de aquellas piedras centenarias, el destino guardaba un secreto que estaba a punto de revelarse. Mientras sus manos expertas trabajaban en la base del altar, tocando cada superficie con el cuidado de quien acaricia algo sagrado, una piedra más suelta que las demás llamó su atención. Al intentar asegurarla, sus dedos rozaron algo que definitivamente no era piedra ni argamasa. El corazón de José Luis se detuvo por un instante cuando sus dedos tocaron lo que parecía ser un pequeño compartimento oculto detrás de la piedra suelta. Con manos temblorosas y el pulso acelerado, logró extraer un objeto envuelto en tela encerada, que había resistido el paso del tiempo. Era un pequeño cofre de madera, no más grande que un libro, pero que irradiaba una importancia que él no podía explicar. Dentro del cofre, protegida por capas de seda amarillenta, descansaba una carta sellada con cera roja. El sello mostraba la imagen inconfundible de la Virgen de Guadalupe, y la caligrafía del sobre, aunque desvanecida, era claramente antigua. José Luis sintió que sus piernas flaqueaban. Sabía que tenía en sus manos algo extraordinario, algo que había esperado más de un siglo para ser descubierto. Sin perder tiempo, José Luis corrió hacia la sacristía, donde el padre Mateo preparaba la misa matutina. «Padre, padre, tiene que ver esto», gritó con una emoción que no podía contener. El anciano sacerdote, sorprendido por la urgencia en la voz del albañil, dejó de lado sus preparativos y observó el cofre con ojos que habían visto muchas cosas en su larga vida, pero nunca algo así. Con manos que temblaban ligeramente por la edad y la emoción, el padre Mateo rompió cuidadosamente el sello de cera. La carta se desplegó revelando una caligrafía elegante pero difícil de descifrar. Las primeras líneas hablaban de una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe, de un secreto guardado para el momento preciso, y de una familia cuyo destino estaba ligado a aquellas palabras escritas hacía más de 80 años. Mientras tanto, en una humilde casa a pocas cuadras de la iglesia, Sofía Mendoza de González luchaba contra la desesperación que amenazaba con consumirla.
Su hijo Juanito, de apenas 6 años, había empeorado durante la noche. La fiebre no cedía y los pocos medicamentos que podía costear ya no surtían efecto. Viuda desde hacía un año, Sofía trabajaba como artesana, pero sus ingresos apenas alcanzaban para la comida, mucho menos para el tratamiento que su hijo necesitaba desesperadamente. La carta comenzaba a revelar su contenido más impactante. Mencionaba específicamente a la familia Mendoza y hablaba de una promesa incumplida, de una deuda de gratitud hacia la Virgen que había quedado pendiente cuando la familia tuvo que abandonar el pueblo décadas atrás. Las palabras parecían cobrar vida propia, conectando el pasado con el presente de una manera que ninguno de ellos podía comprender aún. El padre Mateo y José Luis intercambiaron miradas llenas de asombro cuando leyeron el nombre Mendoza, claramente escrito en la carta. Ambos conocían a Sofía y su terrible situación, pero ¿cómo era posible que una carta tan antigua mencionara específicamente a su familia? El misterio se profundizaba con cada línea que lograban descifrar de aquella caligrafía del pasado. Las dudas comenzaron a asaltar la mente de José Luis. ¿Era realmente posible que él, un simple albañil, hubiera sido elegido para encontrar algo tan importante? ¿O acaso todo era una coincidencia cruel del destino? Su fe, que siempre había sido su fortaleza, ahora se veía desafiada por la magnitud de lo que tenía entre sus manos. La responsabilidad le pesaba como una montaña sobre los hombros. La noticia de la carta comenzó a filtrarse sutilmente por el pueblo, como el agua que encuentra grietas en la roca. Algunos vecinos curiosos se acercaban a la iglesia preguntando por los rumores que corrían de boca en boca. Había quienes hablaban de un tesoro, otros de una maldición, y los más devotos susurraban sobre un milagro de la Virgen de Guadalupe. Don Ricardo Vargas, el comerciante más próspero del pueblo, escuchó los rumores con una mezcla de escepticismo y molestia. Para él, toda aquella conmoción no era más que superstición de gente ignorante. ¿Una carta milagrosa? Se burlaba mientras contaba las ganancias de su tienda. Lo único que esa gente necesita es trabajar más y soñar menos. Pero en el fondo, algo lo inquietaba sobre toda aquella situación. ¿Sería aquella carta un mensaje del pasado o una clave para el futuro? ¿Podría realmente cambiar el destino de una familia que había perdido toda esperanza? La respuesta estaba a punto de revelarse de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Cuando el padre Mateo logró descifrar completamente el contenido de la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar de emoción. La carta no era simplemente un mensaje del pasado, era una profecía cumplida. Una promesa de la Virgen de Guadalupe que había esperado el momento exacto para manifestarse. Las palabras escritas por don Alejandro Mendoza en 1943 hablaban de una visión que había tenido de la Virgen, quien le había prometido que cuando su familia más lo necesitara, un hombre de fe encontraría la carta y el destino de los Mendoza cambiaría para siempre. La carta revelaba que la Virgen de Guadalupe había sido la guardiana de aquel mensaje durante más de 80 años, esperando que las manos correctas la encontraran en el momento preciso. Don Alejandro había escrito que vio a la Virgen en sueños, quien le dijo: «Escribe estas palabras y escóndelas en mi altar. Cuando tu sangre sufra y la fe parezca perdida, un devoto las encontrará y mi manto los cubrirá con bendiciones». La conexión con Sofía Mendoza era aún más impactante de lo que habían imaginado. La carta no solo mencionaba a la familia Mendoza, sino que contenía información específica sobre una propiedad que don Alejandro había tenido que vender apresuradamente cuando abandonó el pueblo durante la crisis económica de los años 40. Según el documento, él había escondido los títulos de propiedad originales y una cantidad considerable de monedas de oro en un lugar que solo la carta revelaba. Cuando José Luis y el padre Mateo llegaron a la humilde casa de Sofía para contarle sobre el descubrimiento, la joven madre estaba al borde del colapso. Juanito había pasado una noche terrible y ella había agotado sus últimos recursos. Al escuchar la historia de la carta y su conexión con su familia, Sofía primero no pudo creer lo que estaba oyendo. ¿Mi bisabuelo? ¿Una carta? ¿La Virgen de Guadalupe?, repetía entre lágrimas de confusión y esperanza. El padre Mateo le mostró la carta y señaló el párrafo donde don Alejandro describía específicamente a su bisnieta, una mujer fuerte que criará sola a un niño enfermo, pero cuya fe, aunque tambaleante, será recompensada por la misericordia de Nuestra Señora. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras escritas décadas antes describían exactamente su situación actual.
La carta contenía una condición muy específica. Para que la promesa se cumpliera, la comunidad debía unirse en oración y trabajo para restaurar completamente el altar de la Virgen. Solo cuando el altar estuviera restaurado y la comunidad hubiera demostrado su fe colectiva, se revelaría la ubicación exacta del tesoro que don Alejandro había escondido para su descendencia. Don Ricardo Vargas, al enterarse de los detalles de la carta, reaccionó con furia y desprecio. «Esto es ridículo. Una carta vieja no puede cambiar nada. Están llenando de falsas esperanzas a esa pobre mujer», gritaba a quien quisiera escucharlo. Pero su molestia tenía una razón más profunda. Él había estado negociando secretamente la compra del terreno donde estaba la iglesia, planeando demolerla para construir un centro comercial. En ese momento, como si la Virgen quisiera dar una señal de que la carta era auténtica, algo extraordinario sucedió. Juanito, que había estado inconsciente por la fiebre durante horas, abrió los ojos y pidió agua por primera vez en días. Su temperatura comenzó a bajar lentamente, y aunque aún estaba débil, una chispa de vida había regresado a sus ojos. Sofía cayó de rodillas, abrazando la carta contra su pecho, sintiendo que la presencia de la Virgen llenaba su humilde hogar. La comunidad comenzó a dividirse entre aquellos que veían en la carta una señal divina y los que, influenciados por las palabras de don Ricardo, consideraban todo como una fantasía peligrosa. Pero José Luis, que había sido testigo del momento exacto en que encontró la carta, no tenía dudas. Su papel había cambiado de ser un simple albañil a convertirse en el instrumento elegido por la Virgen para restaurar no solo el altar, sino la fe de todo el pueblo. La carta no era solo sobre el pasado, contenía una clave para resolver el problema más urgente del presente. En sus líneas finales, don Alejandro había escrito: «Cuando el altar brille como nuevo y la comunidad se una en oración, la Virgen mostrará el camino hacia la sanación del niño enfermo y la prosperidad de los justos». Era como si hubiera visto a través del tiempo la situación exacta de Juanito y su madre. La decisión estaba tomada. José Luis, Sofía y el padre Mateo se comprometieron a seguir las instrucciones de la carta, confiando plenamente en la protección de la Virgen de Guadalupe. El camino no sería fácil, pero la fe que la carta había reencendido en sus corazones era ahora una llama imposible de apagar. El primer paso hacia el milagro prometido estaba a punto de darse. El trabajo de restauración del altar se intensificó con una energía renovada. José Luis ya no trabajaba solo. Cada mañana llegaban más vecinos dispuestos a ayudar. Doña Carmen, la panadera del pueblo, traía café caliente y pan dulce para los trabajadores. Don Miguel, el carpintero jubilado, ofreció sus herramientas y su experiencia. Poco a poco, la iglesia se llenaba de voces, risas y el sonido de la esperanza, siendo reconstruida piedra por piedra. Sin embargo, don Ricardo Vargas no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a esparcir rumores maliciosos por todo el pueblo, diciendo que José Luis había plantado la carta para engañar a la gente y conseguir donaciones. ¿No les parece conveniente que justo él, que está restaurando el altar, haya encontrado esa supuesta carta milagrosa? Susurraba en el mercado y en la cantina, sembrando dudas en los corazones más débiles. Las palabras venenosas de don Ricardo comenzaron a hacer efecto. Algunas familias que habían prometido ayudar se retractaron, temerosas de ser engañadas. Los recursos que habían comenzado a llegar se redujeron considerablemente, y José Luis se vio obligado a usar sus propios ahorros para comprar materiales. Pero su fe permanecía inquebrantable. Cada obstáculo solo fortalecía su convicción de que estaba haciendo la voluntad de la Virgen. Sofía, por su parte, experimentaba una transformación extraordinaria. La mujer que había estado al borde de la desesperación, ahora irradiaba una fuerza que contagiaba a todos los que la rodeaban. Comenzó a organizar grupos de oración en su casa, donde las mujeres del pueblo se reunían para rezar el rosario y pedir por la pronta recuperación de Juanito y el éxito de la restauración del altar. La salud de Juanito mejoraba lentamente, pero de manera constante. Los médicos no podían explicar la mejoría, pero Sofía sabía en su corazón que era la mano de la Virgen obrando en la vida de su hijo. Cada día que pasaba, el niño recuperaba más fuerzas, y su sonrisa comenzó a iluminar nuevamente el rostro de su madre. Era como si la carta hubiera desatado una cadena de pequeños milagros. El padre Mateo se convirtió en el mediador entre los creyentes y los escépticos.
Su sabiduría y experiencia le permitían calmar los ánimos cuando las tensiones se elevaban. Durante sus homilías dominicales, hablaba sobre la importancia de la fe y la unidad comunitaria, sin mencionar directamente la carta, pero todos entendían el mensaje. La iglesia comenzó a llenarse como no lo había hecho en años. Pero cuando todo parecía avanzar positivamente, un revés significativo puso a prueba la fe de todos. Una tormenta inesperada dañó gravemente parte del trabajo ya realizado en el altar. Las piedras que José Luis había colocado cuidadosamente se desplomaron, y el agua filtrada arruinó algunos de los materiales más costosos. Fue como si las fuerzas del mal quisieran impedir que la promesa de la carta se cumpliera. La comunidad se sumió en la duda. ¿Será que don Ricardo tenía razón?, se preguntaban algunos. ¿Será que todo esto no es más que una ilusión?, murmuraban otros. Incluso José Luis, por primera vez desde que encontró la carta, sintió que su fe vacilaba. Se arrodilló frente a los escombros del altar y lloró como no lo había hecho desde la muerte de su esposa. Fue Sofía quien trajo la luz en aquel momento de oscuridad. Con Juanito en brazos, quien ya podía caminar aunque aún débil, llegó a la iglesia y se dirigió directamente a José Luis. «Mire a mi hijo», le dijo con voz firme. «Hace una semana estaba muriendo y ahora está aquí, de pie, sonriendo. Si la Virgen puede hacer esto, también puede ayudarnos a reconstruir su altar. No podemos rendirnos ahora». Sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de José Luis. Esa misma noche, José Luis se quedó en la iglesia orando hasta el amanecer. Cuando el sol comenzó a filtrarse por los vitrales, algo extraordinario sucedió. Un hombre mayor que nadie conocía apareció en la puerta de la iglesia. Se presentó como don Esteban, un arquitecto retirado que había escuchado sobre la restauración y quería ofrecer su ayuda gratuitamente. «La Virgen me habló en sueños», dijo simplemente, y comenzó a trabajar como si hubiera estado esperando toda su vida para ese momento. Con la llegada de don Esteban, el trabajo progresó de manera casi milagrosa. Sus conocimientos técnicos y su experiencia transformaron lo que parecía una tarea imposible en un proyecto organizado y eficiente. Más personas se sumaron al esfuerzo, inspiradas por la dedicación del anciano arquitecto y la fe inquebrantable de José Luis. Era como si la Virgen estuviera enviando exactamente lo que necesitaban en el momento preciso. La restauración del altar se convirtió en un símbolo poderoso para toda la comunidad. Cada piedra colocada representaba un acto de fe. Cada detalle restaurado era una oración hecha realidad. Las mujeres del pueblo comenzaron a bordar nuevos manteles para el altar. Los hombres donaron su tiempo libre para ayudar en la construcción, y hasta los niños participaban llevando agua y herramientas pequeñas. Don Ricardo, viendo que su influencia disminuía y que sus planes para el terreno de la iglesia se desvanecían, intensificó sus ataques. Llegó al extremo de contactar a las autoridades municipales, alegando que la restauración se estaba haciendo sin los permisos correspondientes. Pero cuando los inspectores llegaron, quedaron tan impresionados por la calidad del trabajo y el fervor de la comunidad que decidieron facilitar todos los trámites necesarios. La transformación no se limitaba solo al altar. Toda la iglesia comenzó a brillar con una nueva vida. Los bancos fueron reparados, las paredes recibieron una nueva capa de pintura y los vitrales fueron limpiados hasta recuperar sus colores originales. Pero lo más importante era la transformación en los corazones de las personas. La comunidad había redescubierto el poder de trabajar juntos por un objetivo común. Mientras tanto, Juanito continuaba mejorando día tras día. Los médicos de la ciudad que vinieron a examinarlo no podían explicar su recuperación. «Es médicamente inexplicable», admitió el doctor principal. «Hace un mes este niño estaba desahuciado y ahora sus signos vitales son completamente normales». Sofía solo sonreía y apretaba la carta contra su corazón, sabiendo que la respuesta estaba en la fe, no en la ciencia. Cuando el altar estuvo casi completamente restaurado, la carta reveló su siguiente secreto. En una de sus páginas, don Alejandro había dibujado un mapa rudimentario que mostraba la ubicación exacta donde había escondido el tesoro familiar. El lugar estaba marcado con una pequeña cruz y la frase, «Bajo la mirada protectora de Nuestra Señora, donde las rosas florecen en diciembre». El grupo principal, José Luis, Sofía, el padre Mateo y ahora don Esteban, se reunió para descifrar el mapa. La referencia a las rosas que florecen en diciembre era claramente una alusión al milagro de las rosas de la Virgen de Guadalupe. Después de estudiar cuidadosamente el dibujo y compararlo con la geografía actual del pueblo,
Llegaron a la conclusión de que el tesoro estaba enterrado en el pequeño jardín detrás de la iglesia, exactamente donde crecía un rosal que florecía misteriosamente durante todo el año. Don Ricardo, desesperado por detener lo que veía como una farsa que arruinaba sus planes, hizo un último intento por desacreditar todo el proceso. Organizó una reunión pública donde acusó abiertamente a José Luis de fraude y a Sofía de ser su cómplice. «Están engañando a todo el pueblo con cuentos de hadas», gritó frente a una multitud dividida. «No existe ningún tesoro, no hay milagros, solo hay gente aprovechándose de la desesperación ajena». Pero sus palabras cayeron en oídos cada vez más sordos. La evidencia de la transformación estaba a la vista de todos. Juanito corriendo y jugando como cualquier niño sano, el altar resplandeciente en todo su esplendor y una comunidad unida como nunca antes. Incluso algunos de los seguidores más fieles de Don Ricardo comenzaron a cuestionar sus motivaciones. ¿Por qué estaba tan empeñado en destruir algo que claramente estaba trayendo esperanza y unidad al pueblo? La tensión llegó a su punto máximo cuando Don Ricardo amenazó con usar sus contactos políticos para detener definitivamente el proyecto. Pero la comunidad ya había tomado su decisión. Estaban listos para dar el paso final, para seguir el mapa de la carta hasta su destino final. El momento de la verdad había llegado, y con él, la promesa de que todo el sufrimiento y la lucha habrían valido la pena. ¿Conseguirían superar las últimas artimañas de quien se negaba a ver la verdad? ¿Sería el tesoro real o solo una metáfora de la riqueza espiritual que ya habían encontrado? La respuesta estaba enterrada bajo la tierra, esperando ser descubierta por manos guiadas por la fe. El amanecer del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, llegó con una atmósfera cargada de expectación y nervios. José Luis, Sofía, el padre Mateo y don Esteban se reunieron en el jardín detrás de la iglesia, donde el rosal milagroso florecía en pleno invierno. Con palas en mano y el corazón latiendo como tambores, comenzaron a cavar exactamente donde el mapa indicaba. Cada palada de tierra removida era acompañada por oraciones silenciosas y la esperanza de que la promesa de 80 años finalmente se cumpliera. Después de una hora de trabajo intenso, la pala de José Luis golpeó algo sólido. El sonido metálico resonó como una campana de victoria en el silencio matutino. Con manos temblorosas, removieron la tierra restante hasta revelar una caja de metal perfectamente conservada, sellada con cera y envuelta en cuero. En la tapa, grabada con letras elegantes, estaba la inscripción: «Para mi descendencia, con la bendición de Nuestra Señora de Guadalupe, Alejandro Mendoza, 1943». Al abrir la caja, sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y gratitud. Dentro había documentos legales que probaban que la familia Mendoza era propietaria de una extensa porción de tierra en las afueras del pueblo, tierra que ahora valía una fortuna debido al crecimiento urbano. Junto a los documentos, había una bolsa de cuero llena de monedas de oro y un rosario de perlas que había pertenecido a la bisabuela de Sofía. La reacción fue inmediata y abrumadora. Sofía cayó de rodillas, abrazando los documentos contra su pecho mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. José Luis alzó los brazos al cielo en señal de agradecimiento y el padre Mateo comenzó a recitar una oración de acción de gracias. Don Esteban, el misterioso arquitecto, sonrió con una paz profunda y murmuró: «La Virgen nunca abandona a sus hijos». En ese momento, como si la Virgen quisiera poner el sello final a su milagro, Juanito llegó corriendo al jardín con una energía que no había mostrado en meses. Su rostro irradiaba salud y felicidad, y en sus manos llevaba una rosa que había cortado del rosal milagroso. «Mami, mira qué bonita está la rosa para la Virgen», dijo con una sonrisa que iluminó todo el jardín. Era la confirmación final de que el milagro era real y completo. La noticia del descubrimiento se extendió por el pueblo como fuego en pastizal seco. En cuestión de horas, toda la comunidad se había reunido en la iglesia para celebrar y dar gracias. El altar, ahora completamente restaurado y adornado con flores frescas, se convirtió en el centro de una celebración espontánea que duró hasta altas horas de la noche. Don Ricardo Vargas, al enterarse de lo sucedido, llegó al jardín justo cuando la multitud celebraba. Al ver la evidencia irrefutable del tesoro y presenciar la alegría genuina de la comunidad, algo se quebró en su corazón endurecido. Por primera vez en años, se arrodilló y pidió perdón a la Virgen de Guadalupe por su incredulidad y por haber intentado destruir algo tan hermoso. Las lágrimas que corrían por su rostro eran de arrepentimiento genuino y de asombro ante el poder de la fe.
Los meses siguientes trajeron una transformación completa para Sofía y su familia. Con los recursos encontrados en el tesoro de su bisabuelo, pudo no solo asegurar el mejor tratamiento médico para Juanito, sino también establecer un fondo educativo para su futuro. La tierra que ahora legalmente le pertenecía se convirtió en una fuente de ingresos estables que le permitió vivir con dignidad y ayudar a otras familias necesitadas del pueblo. Juanito se recuperó completamente, convirtiéndose en un testimonio viviente del poder de la fe y la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Los médicos que habían seguido su caso documentaron su recuperación como un fenómeno médico inexplicable, pero para la comunidad, la explicación era clara. Había sido un milagro auténtico. El niño creció fuerte y sano, siempre llevando consigo el rosario de perlas de su bisabuela. La iglesia de San Miguel se transformó en un centro de peregrinación regional. El altar restaurado, ahora conocido como el Altar del Milagro, atraía visitantes de pueblos cercanos que venían a orar y a escuchar la historia de la carta encontrada. El padre Mateo vio su parroquia florecer como nunca antes, con misas llenas y una comunidad activa en obras de caridad y servicio. José Luis fue reconocido no solo como un maestro albañil, sino como un hombre de fe ejemplar. Su historia inspiró a muchos otros trabajadores humildes a ver su labor como una forma de servicio a Dios. Estableció una pequeña escuela de oficios donde enseñaba a jóvenes del pueblo, siempre recordándoles que el trabajo honesto, realizado con amor y dedicación, puede ser una oración en sí mismo. Don Ricardo Vargas experimentó la transformación más dramática de todos. Su encuentro con el milagro lo llevó a una conversión profunda. Vendió sus propiedades comerciales y donó gran parte de su fortuna para establecer una clínica gratuita en el pueblo. Se convirtió en uno de los devotos más fervorosos de la Virgen de Guadalupe y en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar el corazón. La comunidad entera se benefició del milagro. La historia de la carta y el tesoro atrajo turismo religioso al pueblo, generando empleos y oportunidades económicas para muchas familias. Pequeños negocios familiares florecieron vendiendo artesanías religiosas, comida tradicional y hospedaje para los peregrinos. La pobreza que había caracterizado al pueblo durante décadas comenzó a desvanecerse, reemplazada por una prosperidad modesta pero digna. Don Esteban, el misterioso arquitecto que había aparecido en el momento exacto cuando más lo necesitaban, se despidió tan silenciosamente como había llegado. Algunos decían que lo habían visto caminando hacia las montañas al amanecer. Otros juraban que simplemente había desaparecido. José Luis siempre creyó que había sido un ángel enviado por la Virgen, y cada vez que contaba la historia, sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud por haber sido testigo de algo tan extraordinario. La carta original fue enmarcada y colocada en un lugar de honor junto al altar restaurado. Cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la comunidad se reunía para leer públicamente las palabras proféticas de don Alejandro Mendoza y para renovar su compromiso de fe y solidaridad. La historia se convirtió en una tradición oral que se transmitía de padres a hijos, asegurando que las futuras generaciones nunca olvidaran el milagro que había transformado su pueblo. Años después, cuando los visitantes preguntaban sobre el secreto de la transformación del pueblo, los habitantes siempre señalaban hacia el altar resplandeciente y contaban la historia del albañil devoto que encontró una carta oculta. Pero todos sabían que el verdadero tesoro no había sido el oro ni las tierras, sino la fe redescubierta, la comunidad unida y el amor incondicional de la Virgen de Guadalupe por sus hijos. Las heridas del pasado fueron sanadas y un futuro de esperanza se abrió para todos. La pequeña iglesia, antes olvidada, ahora brillaba como un faro de fe en medio de un mundo que a menudo parecía haber perdido la esperanza. Y en el corazón de todo, la imagen de la Virgen de Guadalupe sonreía con esa dulzura maternal que abraza a todos sus hijos sin excepción. Esta historia nos recuerda que la fe verdadera, por pequeña que parezca, puede mover montañas y cambiar destinos. José Luis era solo un albañil humilde, Sofía una madre desesperada, y el padre Mateo, un sacerdote cansado, pero cuando unieron sus corazones en oración y trabajo, se convirtieron en instrumentos de un milagro que transformó toda una comunidad. La lección más poderosa de esta historia es que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos, pero siempre llegan en el momento exacto en que más los necesitamos. La Virgen de Guadalupe había estado cuidando esa carta durante 80 años,
esperando el momento perfecto para que fuera encontrada. Su amor maternal nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que estamos solos en nuestras luchas. La historia de José Luis, Sofía y su comunidad nos enseña que cuando enfrentamos nuestras pruebas más difíciles con fe, esperanza y solidaridad, podemos superar cualquier obstáculo. No importa cuán imposible parezca nuestra situación, siempre hay una luz de esperanza esperando ser descubierta, a veces escondida en los lugares más inesperados. Que esta historia nos inspire a nunca perder la fe, a ayudar a nuestro prójimo en sus momentos de necesidad y a recordar que bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe, todos somos familia, porque al final, los verdaderos milagros no son solo las bendiciones que recibimos, sino el amor que compartimos y la esperanza que encendemos en los corazones de otros. ¿Y tú, querido amigo, crees que la fe puede cambiar destinos? ¿Has experimentado alguna vez la protección maternal de la Virgen de Guadalupe en tu propia vida? Comparte esta historia con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy, porque nunca sabemos cuándo nuestras palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que alimentan el alma y fortalecen la fe. Porque en un mundo lleno de desafíos, todos necesitamos recordar que los milagros siguen sucediendo y que la Virgen de Guadalupe continúa cuidando a cada uno de sus hijos con amor infinito.